Hola chicos, bienvenidos a esta clase número 4 de la unidad 1. Esta semana la clase va enfocada principalmente a explicar la guía de ejercicios número 1 que está disponible en el aula desde la semana pasada. La idea es que ustedes esta semana puedan estudiar, ponerse al día, puedan resolver sus dudas, y por esta razón es que no hay ninguna guía adicional más que resolver la guía que ya está, como les dije en el aula. La clase de hoy día va a ser una ayuda a la resolución de esa guía. Voy a compartir con ustedes una presentación en donde en esta presentación es principalmente el repaso de la unidad 1. Recordemos que la unidad 1 es la teoría mecano-cuántica de la materia. La teoría mecano-cuántica de la materia y todo lo que esta teoría abarca. Esta teoría no solo incluye un modelo atómico, sino que mucha más información con respecto al átomo, ¿ya? Entonces, en la guía ustedes van a encontrar 4 contenidos principales. El primero es el modelo mecano-cuántico, que es el modelo atómico actual, que surge a partir de la nueva teoría. Los números cuánticos, la configuración electrónica y el sistema periódico, que son las clases que llevamos hasta el momento. En la guía, cada uno de estos ítems está enumerado y en cada uno de ellos hay 3 ejercicios. Hoy voy a resolver un ejercicio de cada ítem, que son los ejercicios que o van a servir para guiarlos o vamos a dar la respuesta correcta a ese ejercicio, ¿ya? Entonces, los contenidos de esta unidad abordan estos 4 puntos: el modelo mecano-cuántico, números cuánticos, configuración electrónica y sistema periódico. Cada uno de estos elementos tiene una clase asociada, una clase grabada, así que ustedes pueden volver a revisarla para ir poniéndose al día. Entonces vamos a partir con el modelo mecano-cuántico. Recordar principalmente que el modelo mecano-cuántico es el modelo atómico actual. Eso quiere decir que el átomo que conocemos hoy en día se rige bajo las teorías que postularon de Broglie, Heisenberg y Schrödinger, ¿ya? Estos 3 científicos y sus aportes fueron clave para la creación de la teoría y como resultado surge un nuevo modelo atómico que es el modelo mecano-cuántico. ¿Qué es lo importante para la evaluación que vamos a tener de esta unidad? Es que ustedes recuerden los nombres o los apellidos de los 3 científicos y el aporte que hizo cada uno, cómo se llamaba su principio o la, la investigación que hicieron para aportar a esta teoría. De Broglie habla sobre la dualidad onda-corpúsculo, Heisenberg el principio de incertidumbre y Schrödinger la ecuación de onda. En la guía tienen que describir con sus palabras sencillamente lo que entienden de cada uno de estos principios. Esa información ustedes la pueden encontrar en la clase número 1. Está todo con respecto a los aportes de cada científico. Me voy a detener en explicar la pregunta número 2 del primer ítem de la guía, donde me pide o me pregunta por qué el modelo atómico de Bohr no fue válido, que fue el último modelo atómico que estudiamos en la unidad 0, ¿cierto? Y acá hay un extracto de este artículo científico donde menciona específicamente qué fue lo que pasó con Bohr. ¿Por qué les pongo esto? Porque cuando ustedes tengan que sacar información de internet, cuando las actividades que les mande diga averigua, es necesario que ustedes siempre revisen la fuente de donde viene. Wikipedia no siempre es confiable, Rincón del Vago tampoco. Ustedes tienen que ir siempre a los artículos científicos de donde se basa la información que están sacando. ¿Ya? Entonces esto es un ejemplo del tipo de
información que yo les pediría en caso de que tuvieran que hacer algún trabajo de investigación. Tiene que ir siempre la referencia. Entonces, acá dice que el modelo atómico de Bohr tiene una importancia científica considerable porque Bohr fue el que unió o el que evolucionó el átomo de Rutherford, que hasta esa época era un rubro bastante desconocido, era un tema bastante desconocido. Entonces, Bohr revolucionó, digamos, el modelo atómico con sus postulados. El problema es que tenía limitaciones, porque cuando queríamos extender este modelo a otros átomos, no se podía. Simplemente se explicaba con el átomo de hidrógeno, pero no con los demás átomos de la tabla periódica. Recordemos que el átomo de hidrógeno es el número 1 de la tabla periódica, por lo tanto su Z es 1, y eso quiere decir que tiene un protón y tiene un electrón. Y eso es lo que le confiere tanta facilidad para trabajar, y es con estos valores, con estas características que Bohr postuló su modelo. Sin embargo, no todos los elementos de la tabla se comportan así. En la teoría de Bohr se explica que el electrón, en este caso el electrón del átomo de hidrógeno, está en una órbita circular fija. Y eso ustedes ya lo conocen y es lo que dibujaron también. El átomo de Bohr es más bien así, como círculos concéntricos, a los que llamamos órbitas. Y esta órbita tenía los electrones ubicados en una posición fija. O sea, ahí un electrón, ahí otro, acá otro. Y además Bohr describió que en cada nivel, en cada órbita, tenía cierta capacidad de electrones. Que ese tema hasta el día de hoy se conserva. La cantidad de electrones que acepta cada nivel. En el caso de Bohr, cada órbita. Entonces, en 1915, el propio Bohr, junto a su amigo Sommerfeld, admitieron que estas órbitas circulares no eran órbitas circulares en realidad, sino que existía algo que se llamaba orbitales, y los orbitales eran elípticos, donde el núcleo del átomo ocupa uno de los focos. ¿Ya? Eso quiere decir que el núcleo del átomo seguía funcionando como un centro, y elíptico tiene esta forma como de ovalado, ¿ya? Eso es elíptico. Entonces, este concepto de orbital elíptico llega a una conclusión, y esta es la unión que hay con los números cuánticos y todos los aportes que hicieron los científicos de la teoría mecano-cuántica que los mencionamos recién. Y esto es que puede existir varios conjuntos de orbitales con momentos angulares diferentes, pero con la misma energía. En otras palabras, lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, en la configuración electrónica, es que en el nivel 1 ubicábamos el orbital S con 2 electrones, lo llenábamos, luego nos íbamos al nivel 2, en el mismo orbital S, lo llenábamos, y si estaba lleno, seguíamos en el nivel 2, ocupando otro orbital y la capacidad que tenía ese orbital, ¿verdad? Esto es lo que se menciona aquí. ¿Por qué? Porque dice que puede existir varios conjuntos de orbitales. Orbitales van a ser estos momentos angulares, o sea, estas formas que tienen, eh, que tienen los orbitales, que son la ubicación donde yo puedo encontrar un electrón, donde está la probabilidad de encontrar un electrón. Entonces ya no van a ser órbitas fijas, sino que cada uno de estos niveles que generan las órbitas se van a convertir en orbitales. Y el concepto de orbital hace referencia a la forma, o sea, al momento angular, es lo mismo, a la forma que puede tener la disposición donde encontremos los electrones. Y entonces lo que dice Bohr, o lo que se dio cuenta Bohr, que en un mismo nivel, por ejemplo, en el segundo nivel de energía, yo puedo encontrar dos formas diferentes, cosa que su modelo inicial no lo tenía. Él decía una órbita fija y nada más, una forma. El hecho de que sea fija solo da una forma.
Entonces, si se fijan, todos los conceptos que nosotros hemos estudiado se van uniendo. El hecho de eh, que Bohr se haya invalidado, ¿cierto? Hayan invalidado su modelo, explica lo que hemos aprendido hasta ahora. Si partimos con un modelo súper básico en el 1800 a partir de Dalton, el modelo tipo bolita, canica. Luego Thomson agregó el modelo Budín de Pasa, donde teníamos una esfera positiva con electrones incrustados. Luego Rutherford agregó esta especie de sistema solar, ¿cierto? De átomo de Jimmy Neutron, como les decía en su momento, donde existe un núcleo que es central, que presenta la mayor cantidad de masa del átomo, donde encontramos protones y neutrones, y alrededor tenemos a los electrones girando en eh, en estas líneas, digamos, estas órbitas determinadas. Sin embargo, Bohr mejoró el modelo de Rutherford. 2 años después, si se fijan la diferencia, conservó la idea de que en el núcleo había protones y neutrones. Sin embargo, definió órbitas. Eso es lo importante, define órbitas fijas donde se van a encontrar los electrones. Y finalmente, llega los científicos de la teoría mecanocuántica a evolucionar este modelo. Y si se fijan, a esto se refiere con los orbitales elípticos, ¿ya? Como una humita. Y este vendría siendo el núcleo. Entonces, en toda esta región está la probabilidad de que yo encuentre un electrón. Si no está aquí, está acá, ¿ya? Entonces, cada orbital tiene formas diferentes. Esta es la forma S, que es una pelota, pero hay orbitales que tienen formas más lobulares, que es la forma P. Y la forma P puede tener distintas orientaciones. Y eso es lo que nosotros describimos en los números cuánticos, ¿ya? Avancemos. En relación a los números cuánticos, en otras palabras, estamos mejorando el modelo de Bohr, ¿cierto? Los números cuánticos nacen de la ecuación de onda de Schrödinger. La ecuación de onda lo que hace es explicar con matemáticas la ubicación, la probabilidad o la ubicación probable de un electrón. ¿Por qué probable? Por el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre dice que yo no tengo la seguridad de encontrar un electrón en el momento que yo quiera, sino que se habla de probabilidades. Ubicación probable de un electrón. Ya entonces, Schrödinger, el gran aporte que hizo fue esta idea de llevar la matemática a explicaciones químicas, que todavía no tenían un fundamento. Entonces, me voy a enfocar en la pregunta 3, porque las demás preguntas la idea es que ustedes la logren solito. En esta pregunta eh, hacía referencia al número cuántico spin. Es un número cuántico que no hemos mencionado mucho, pero que es importante conocerlo. El número cuántico spin puede tomar dos valores, que puede ser menos un medio o más un medio. Si ustedes suman un medio más un medio, hace un entero. Por eso hace referencia a mitad, ¿sí? Y el signo no es que sea negativo, sino que es el sentido de los posibles giros que puede sufrir el electrón. Entonces, estamos hablando que los electrones están ubicados en un sistema, ¿cierto? Orbitales, que son regiones del espacio donde yo lo puedo encontrar. Y además, el electrón tiene su propio giro, tiene su propio movimiento. Es muy parecido al tema de la traslación y la rotación de la Tierra. Acá hay algo muy similar. O sea, tenemos un giro propio en su propio eje y además tenemos una ubicación en una región más grande, ¿sí? No solo en su propio eje. Entonces, dependiendo de la dirección del giro, es el signo que se le pone al número cuántico spin. Y esto ustedes no tienen cómo saberlo. La única eh,
La única forma a la que se van a aproximar es que cuando ustedes escriban una configuración electrónica, por ejemplo, un S2, podemos hacer algo que se llama diagrama de orbitales, que nosotros no lo hemos visto, pero es bueno mencionarlo, y es simular que este orbital es una cajita. Y en esa cajita, como dice el exponente, caben 2 electrones. Y estos 2 electrones se escriben de esta forma, simulando el giro. O sea, media punta de flecha hacia arriba, simulando un más, un medio, y la otra flecha mirando hacia abajo con media punta también, simulando menos un medio. Entonces cada vez que yo llene las cajitas, tengo que llenarla con 2 electrones máximos, y uno en cada sentido. Eso lo explican los principios que rigen la configuración electrónica. ¿Ya? Esa era la respuesta a la pregunta 3 del ítem número 2, que tiene relación con los números cuánticos. Vamos al ítem 3. El ítem 3 es sobre configuración electrónica, y este es un tema que les fue bastante bien. En la tutoría que tuvimos la semana pasada fue súper lúdica la participación de todos, lo agradezco mucho, y me alegra también que lo hayan hecho de forma correcta y muchos lo hayan entendido. Entonces, la configuración electrónica, en otras palabras, es una dirección, ya es donde yo puedo encontrar al electrón. Entonces me voy a enfocar en la pregunta número 2 de ese ítem, que tenía el siguiente enunciado. Dice, si un átomo neutro presenta la configuración electrónica, dos puntos, muestra la configuración electrónica. Quiero hacer una fe de ratas aquí, porque en la guía ustedes eh, van a ver este número como un 4S1. Eso está malo, era 4S2, para que lo puedan corregir. ¿Ya? Eso está malo. Entonces vamos a ir a insistir de que el 1 no va y que el 2 es el exponente correcto. Recuerden que estos son exponentes, ¿sí? Todo lo que está a la derecha de la letra viene siendo un exponente. Entonces, esa del enunciado me da una configuración electrónica bastante larga, pero no difícil. Esa es la idea, que ustedes no se agobien, porque es algo que saben. Y me ponían 5 puntos, preguntándome cosas. El primer punto me preguntaba cuál era su número atómico. Y el número atómico es el número con el que hacemos la configuración electrónica y vamos rellenando estos electrones. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es contar los exponentes. Acá sería 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, más 3, 33. Por lo tanto, el Z, que es el número atómico, sería 33. Luego me pregunta cuántos protones tiene. Si recordamos en la unidad 0, dijimos que Z es igual al número de protones, y eso nunca varía, es un número constante. Por lo tanto, la cantidad de protones que tiene este elemento es 33 también. ¿Cuántos electrones tiene? Era el tercer punto de esta actividad. Y acá está la clave. Me dice un átomo neutro. Y en un átomo neutro, el Z, el número atómico, es igual a la cantidad de protones y es igual a la cantidad de electrones. Por lo tanto, también tenemos 33 electrones. Finalmente, me preguntan cuál es su último nivel de energía. Y el último nivel de energía siempre será el número principal más grande. O sea, de todos estos números que están a la izquierda, el número más grande es el último nivel. En este caso, el último nivel es el 4. La última pregunta que me hacían con respecto a este ejercicio era encontrar el noble más cercano sin sobrepasar el número atómico y anotar la configuración electrónica abreviada, ¿sí? O resumida.
Entonces para eso tengo que considerar el Z. Nosotros tenemos Z33. Por lo tanto tenemos que buscar en la tabla periódica un gas noble. Y los gases nobles se ubican en la última columna de la tabla periódica, en el grupo 18, o algunas tablas dicen 8, 8A, ¿ya? Y tenemos que buscar un gas noble que sea menor a 33. Si ustedes se fijan acá, está la lista de gases nobles. Kriptón, que tiene 36, sobrepasa el número que yo tengo, por lo tanto el gas noble que yo voy a escoger es el argón, que tiene 18 electrones, o sea que el Z, el número atómico, es 18 electrones. Con esa información, lo que tengo que hacer es, en la configuración electrónica del átomo que yo estoy viendo, contar hasta 18. Cuento hasta 18, que esto sería hasta acá, hasta ahí, y todo lo que sobra, todo esto, se transforma en mi capa externa, así se llama, capa externa o configuración electrónica abreviada, ¿ya? Esto se llama capa externa o capa de valencia, también tiene ese nombre, o también se le dice configuración externa. Todos esos nombres son posibles. O configuración externa, ¿ya? Entonces, la configuración abreviada sería, voy a ponerle, la configuración abreviada sería argón, que corresponde a todo esto, y lo que sobra, que vendría siendo todo esto. Pero hay una regla en la configuración electrónica que cuando el orbital D está llenito, o sea, está con los 10 electrones, no se considera en la capa externa. Siempre y cuando esté lleno no se considera, y por lo tanto la configuración electrónica quedaría gas noble argón y la capa sería 4C2, 4P3. Y con eso estamos listos. Con esto tenemos la capa externa o configuración externa. Y todo esto en su conjunto se llama configuración electrónica abreviada. ¿Por qué abreviada? Porque me ahorro poner todo lo que está acá y lo transformo a un gas noble. Vamos a seguir con las siguientes aclaraciones. Para ir finalizando, tenemos el ordenamiento de los elementos. Ordenando elementos a través de un sistema periódico. En la clase de la semana pasada, donde hablé del sistema periódico, les dije que no era solo una tabla periódica, porque una tabla es filas y columnas, sino que es un sistema porque me entrega mucha más información que solo filas y columnas. Puedo sacar mucha información con respecto a los elementos. Y en la clase se detallan la información que ustedes pueden sacar de la tabla periódica y que va a ser útil para la unidad. Ya hay muchas más cosas que podemos adquirir, pero lo que está dicho en la clase de sistema periódico, con eso es suficiente. Entonces, en la pregunta 2 de ese ítem, que es el ítem 4, el último ítem de la guía, dice: completa la tabla con la información de las siguientes configuraciones electrónicas completas. ¿Por qué hace hincapié en que están completas? Porque no están abreviadas, como lo que hicimos recién. Entonces, en este ejercicio, electrónicas completas tienen varios elementos. Yo seleccioné la A como ejemplo, ya para dárselos como ejemplo acá. Y acá corté un trocito de la tabla que aparece en su guía y vamos a rellenar obviamente la A, por eso la tabla solo llega hasta la A. Entonces, para responder la guía, lo primero que tengo que hacer es contar la cantidad de electrones que corresponde a los exponentes, y eso en este caso vendría siendo 11.
¿Por qué 11? Porque cuenten 2, 4, más 6, 10, más 1, 11. Luego busco el gas noble más cercano sin sobrepasar el 11. Y todo lo que queda a la derecha es la configuración electrónica externa que vendría siendo el primer punto que me piden acá. Si ustedes se fijan o buscan los gases nobles, como los que ya habíamos visto, que son los que están acá, el neón tiene un Z10, ahí está, Z10, y el argón 18. Y mi elemento con el que estoy trabajando tiene un Z11, por lo tanto el argón es muy grande y el neón me sirve. Entonces vuelvo y voy a anotar la configuración electrónica externa. Eso sería, pongo el neón, que es 10, ¿sí? Que vendría siendo todo esto, y lo que sobra, que es 3S1, es lo que se pone acá como configuración electrónica externa. ¿Ya? Esto solito se llama capa externa, pero con el neón se llama configuración electrónica externa o abreviada. Luego, para encontrar el grupo, como lo explicamos en la clase, solo debemos sumar los electrones de la capa externa, o sea, los electrones que están aquí. Recuerden que los electrones son los exponentes. Por lo tanto, el grupo es 1 y es A, porque dijimos que cuando el orbital era S o SP, pertenecían al bloque A. O en la nueva convención es el grupo 1. Todas estas cosas que yo les estoy hablando, convenciones, los grupos, está explicado en la clase. Ya, así que les sugiero ver esa clase primero antes de llegar a esta parte. Luego, para encontrar el periodo, necesito buscar el número más grande que está en la capa externa. Recuerden que la capa externa es 3S1 y el mayor número, y el único en este caso, que aparece es el 3. Por lo tanto, estoy ubicada en el periodo 3. Los electrones de valencia son los electrones que están ubicados en la capa externa y coinciden con el grupo. Por lo tanto, si tengo grupo 1, también tengo un electrón de valencia. Para saber si tiene propiedad metálica o no metálica, lo más recomendable es ver en la tabla periódica. Entonces voy al grupo 1, periodo 3, y veo si corresponde a un metal o un no metal. En este caso corresponde a un metal, porque como aparece en la guía, en la clase de la semana pasada también, los del grupo 1 se llaman metales alcalinos. Tienen nombre ese grupo. Y no es que yo me lo sepa así de la nada, sino que yo lo estudié, al igual que todos los que vieron la clase y saben de dónde viene este nombre. Y finalmente, para saber si es representativo de transición, tenemos que determinar o observar el orbital que está en la capa externa. Entonces, si se fijan en la capa externa, tenemos, vamos a ir borrando un poquito, en la capa externa, que es esta, ¿cierto? Aquí, ahí, ahí y ahí. En esta capa externa tenemos un orbital tipo S. Entonces dijimos que cuando tenían S solita o la S con la P, se llaman representativos, por eso aquí hay una R. Y si en la capa externa hay una S y una D, son de transición. Y para hacerles un recordatorio, la tabla periódica, lo más básico es que existen estos dos bloques como pilares y un bloque que es como una base. El bloque base es el grupo B, total, todo esto es el grupo B, y se llaman elementos de transición,
Y el bloque A corresponde a los elementos representativos. Eso es como un recordatorio de la clase. Y con esto termina la clase de esta semana. Les recuerdo por favor que estudien, que hagan la guía, que resuelvan las dudas en la tutoría que vamos a tener esta semana y que se pongan al día, ¿ya? Desde la semana pasada que tienen disponible la guía, esta semana es exclusiva para resolver dudas y terminarla, ¿ya? Para que vayamos cerrando la unidad y podamos evaluar finalmente el estudio. Que estén muy bien, cuídense, quédense en sus casas y cualquier cosa, cualquier duda, inquietud, problemas con internet, problemas para descargar la guía, algún comentario, no sé, lo que se les ocurra, háblenme por favor al aula. Es el único medio de comunicación que tenemos, es la única forma que tengo de enterarme en qué están ustedes, ¿ya? Eh, recuerden que cada semana vamos poniendo nota por participación. Y la participación no solo incluye entregar las guías a tiempo, sino que interactuar, preguntar, eh, inter- eh, hablar en la tutoría, ¿cierto? Participar de las tutorías. Todo eso va a contar como una nota. Y nada más que agregar, solo eso. Por favor recuerden hablarme cualquier cosa y estar en contacto. Que estén muy bien. Nos vemos.